No, la vemos usted nomás. Ya, entonces está bien. Ahora ven una página web. Ahora sí. Ya, esto es lo que le quería mostrar. Trabajar las capas de un sitio significa que no hay que poner toda la información en un solo texto, porque los textos no tienen que ser muy largos, tampoco tan cortitos como un párrafo, porque eso no me informaría de nada. Pero trabajar capas significa esto, de que empiezo a escribir de algo, un tema X, y ustedes empiezan a leer y se dan cuenta que hay palabras que están subrayadas, ¿cierto? Y que cuando paso la manito por arriba, o sea, cuando paso la flecha por arriba se convierte en manito. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, cuando yo hago clic en esa manito, me transporta a otra parte de la web. Eso significa trabajar en capas, que en el fondo está en otra capa de la misma web. No es la misma nota, no está en la misma plana, sino que yo le hago clic y me transporto como a otra página de, en este caso, la revista Vogue. ¿Ya? Entonces significa que tengo que ir interrelacionando temas que después me puedan servir para que el lector, si yo le estoy hablando de X cosa y se da cuenta que, oh, me están hablando aquí del aceite de coco y me interesa saber sobre los superalimentos, le hace clic y se va hasta esta otra capa. En esta etapa del curso ustedes todavía no van a aprender a hacer eso, pero sí tienen que saber interrelacionar los temas, de poner temas que puedan servir para que después ustedes los puedan desarrollar en otra nota y así ir relacionando capas de un sitio web. No sé si se entiende un poquito eso, es un poco enredado, pero Yo lo entendí, profe. sí, qué bueno. Oh, creo que ahora me Pero salí. tiene que ser siempre un mismo sitio web, ¿cierto? Claro, hay sitios web en los que uno puede linkear otro sitio web, pero para eso tiene que tener autorización o tienen que ser como sitios hermanos, no es llegar y linkear un sitio X. Pero eso se los van a pasar cuando les enseñen WordPress, porque es en WordPress donde se hacen todos estos procesos de linkear palabritas para que se salte a otra página y se pase a otra capa. Ok, gracias. De nada. Concisión. Esto yo ya se los había dicho al principio, es súper importante que sean textos concisos, sin palabras rebuscadas, y dentro de eso es importante que cuando tengan que poner punto aparte, no pongan doble espacio para separarlo, porque en el internet un doble espacio, un espacio en blanco, marca como que viniese una información diferente. Entonces es muy probable que la persona, al pasar por un espacio muy grande, porque generalmente uno lee desde el celular, son muy pocas las personas las que leen desde el computador y que se dan cuenta que después de ese doble espacio viene otro párrafo. Entonces lo ideal es que estos párrafos vayan solamente por un espacio de separación, si no se pueden perder lectores. Este punto y el que viene, si no me equivoco, tiene que ver harto con la diagramación de las páginas web. Y si bien todavía ustedes no tienen ramos de diagramación, bueno, yo tampoco sé de diagramación, pero lo importante es que ustedes como redactores tienen que saber dónde enfocar los contenidos. Por eso la presentación de la información es súper importante, porque la gente lee de una manera especial, no lee como línea por línea como uno se lo imagina, ¿ya? Lee de otra forma, entonces es importante ir poniendo cuadritos de resúmenes, un cuadrito, una viñeta con un dato, destacar una frase entre comillas un poquito más grande en algún lado, escribir con negritas como les puse yo acá, por eso yo les destaqué aquí en negritas. Eso no significa que llenemos de negritas el texto, porque si no provocaría el efecto contrario, pero sí saber dónde ir la información y no solamente en un solo bloque de texto, sino que irlos poniendo con distintos bloques, viñetas, usar hartos subtítulos, aunque sean para subtemas pequeñitos. ¿Por qué? Porque la información tiene que ir en función de cómo lo leemos. Y hay varias teorías, como en
en el mundo de la lectura, de la comunicación, de cómo lee la gente. Hay varias formas, pero la forma que se ha concluido hasta el momento en que lee la gente en Internet es en forma DF. Esto quiere decir que es así. ¿Se dan cuenta que ahí hay una F? Esto lo hacen obviamente especialistas en el tema que se fijan en el movimiento ocular de las personas cuando están leyendo. Cuando hacen estos estudios, miran, les van como grabando, no sé cómo lo harán en realidad, pero es el movimiento ocular que marca la lectura de las personas dentro de una página web. La gente no lee línea por línea, no hace eso. Lee primero la línea principal, el título, lo que esté arriba, después baja, que es lo que significa hacer como un escaneo de la página, así cuando uno dice, voy a cachar qué es lo que sale aquí, eso mismo, hacia abajo, y después se devuelve y generalmente se queda por la mitad. Por eso es importante que ustedes sepan dónde distribuir los contenidos. Entonces, si van a escribir un texto, importante es que, por ejemplo, en esta partecita pongan un bloque, o una viñeta, un cuadrito con algún resumen, algún dato extra. Quizás por aquí destacar alguna frase, alguna cuña que sea potente, y obviamente el título siempre tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque esta parte es la que más lee la gente en el mundo digital, en F. El titular en los medios digitales. El titular en todos los textos es importante, pero en el mundo digital es más importante aún por esto que les acabo de mostrar de la lectura en forma de F. Si la primera línea no le llama la atención al público, se va a cambiar. Si es un título fome, se va a cambiar. Entonces, el título tiene que resumir de la mejor manera posible lo que quiero contar, y también debe ser corto, porque no pueden existir esos títulos de 2 líneas, así como del Mercurio. Han visto que el Mercurio de repente titula con unas tremendas frases que son como 2 o 3 líneas. Esos títulos no pueden ir porque aburren al lector, que el lector digital es muy fugaz, es muy volátil, entonces ese tipo de texto tan largo no lo va a tomar en cuenta, por eso debe ser cortito. Esto que no debe engañar al lector es súper común en Internet. De repente uno está viendo, no sé, Facebook, y aparecen anuncios de informaciones X, y dice, por ejemplo, no sé, Sebastián Piñera se confiesa, los secretos más ocultos de, no sé, de Juanito Pérez, y después uno se mete a ese link y se da cuenta que sale cualquier otra cosa, o efectivamente sale una nota de Sebastián Piñera, pero no sale ninguna confesión, nada nuevo que no conozcamos. Entonces no pueden ser títulos que no contengan la información real del texto. ¿Por qué? Porque después la gente se va a aburrir, se va a dar cuenta que uno titula cosas que no son las que vienen en el cuerpo del texto, y nunca más nos va a leer. En los títulos hay que evitar ocupar los artículos nominales. Yo les puse estos 2 que son los que uno suele ocupar más. Por ejemplo, si puedo decir dueña de discoteca fue detenida, pongamos dueña directamente y no la dueña de discoteca fue detenida. ¿Por qué? Porque no suena muy bonito, y principalmente porque nos estamos ahorrando 3 caracteres, que es súper importante en el mundo digital, porque los títulos tienen un número de caracteres súper acotado. Se recomienda que la primera palabra sea importante y que esté cargada de información. Eso significa que tenemos que evitar como irnos por las ramas cuando titulamos, y por ejemplo, si vamos a hablar de que hubo un terremoto en Japón, la primera palabra tiene que ser terremoto en Japón y algo, o terremoto, y de ahí seguir con lo siguiente. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, y tiene toda la información de lo que yo voy a decir en el cuerpo del texto. Obviamente esto es cuando se pueda, no es que sea una regla así autoritaria de que no puede ser de otra manera, porque hay textos en los que obviamente uno no puede partir con una palabra importante y cargada de información. Si voy a estar hablando de
no sé, de las mascarillas caseras. Aunque sí, podríamos poner mascarillas y algo. Pero esto es en cuanto sea posible dependiendo de la temática, porque hay tanta temática que sería imposible que todas estas reglas se cumplieran en todas las temáticas de las cuales podemos escribir. Y esto es lo que yo les decía, los títulos digitales para cualquier medio tienen que ser de no más de 80 caracteres. ¿Esto por qué? Porque si ustedes buscan en Google, les van a aparecer algunos títulos que aparecen cortados. Todos esos títulos que aparecen cortados es porque tienen más de 80 caracteres. Y si aparecen cortados, uno no está seguro de lo que dice. No está seguro si es el texto que quiere leer, no está seguro si es de la información de la que uno anda buscando. Entonces, ¿con cuál se va a quedar? Con el texto, con el título que me aparece completo. Por eso siempre hagan la prueba, busquen en Google cualquier palabra y se van a dar cuenta que si les aparece algún título cortado es porque, cuéntenlo, cópienlo, péguenlo en Word y lo cuentan, es porque tiene más de 80 caracteres. Eso es lo de el video. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están por ahí? Chiquillos. Por mi parte todo correcto, profe. Ok. Sí, profe, todo bien, gracias. Ok, entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es la que nos correspondía para hoy. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, se ve. Perfecto. Hoy parece que hablé muy rápido el PowerPoint pasado porque quedé como cansada. Sí, yo caché que estaba como ahogando, profe. Sí, Estaba parece. motivada. Sí. No, además que soy alérgica, así que de repente ando media ahogada. Aquí yo les había puesto un resumen de la clase anterior, pero como ya revisamos, lo vamos a saltar ya. Y vamos a seguir con lo que corresponde a esta clase, que es cómo redactar el cuerpo de la información. Porque en el video, o en lo que vimos recién, estábamos hablando de la redacción digital como características generales, más globales. Y llegamos hasta el título. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se escribe hacia abajo en estas notas, en estos artículos que ahora vamos a aprender a escribir. Y vamos a hablar de la pirámide invertida, y eso no quiere decir que me esté volviendo loca y le estoy volviendo a repetir materia que ya pasamos, sino que también se escribe con la pirámide invertida. Se sigue ocupando. ¿Alguien se acuerda cómo era la pirámide invertida? Como que lo más importante iba arriba. O sea, sí, po, lo más importante iba arriba. Exactamente, muy bien. La pirámide invertida tradicional, que es de esta formita, que va de mayor a menor importancia y que se estructura con las 6W, que es lo que yo les puse aquí, que son estas 6W, obviamente por el inglés, y que se supone que en el primer párrafo uno tiene que resumir qué, dónde, cuándo, cómo y por qué pasó algo. Ahí el cómo sale con un asterisco porque no siempre está el cómo. En general, estas 5 son las que aparecen en la mayoría de las notas. Esto más que nada es para estructurar noticias, más que texto, artículo en general. Esto es más que nada para las noticias, la pirámide tradicional. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque mantiene la importancia al principio, y así uno puede tener la atención del receptor y va dosificando los puntos. O sea, uno los nombra todos al principio y después va desglosando en un párrafo. ¿Qué? Y detalla más. ¿Cuándo? Y detalla un poquito más.
Esta es la pirámide tradicional. ¿Se puede escribir así para digital? Sí, se puede escribir así para digital y se usa y se sigue usando, pero siempre con párrafos más cortitos, no tan largos. También tenemos la pirámide que va dividida por subtemas. Esta pirámide se estructura poniendo subtítulos, y yo diría que esta es una de las formas que más se ocupan, porque si no, como el celular es pequeñito, un párrafo me ocupa toda la pantalla del celular. Entonces, la idea de ir definiendo por subtema es que la gente sepa de lo que voy a hablar en el siguiente párrafo, y si a lo mejor hay algo que no le interesa leerlo, como los lectores digitales ya vimos que son tan volátiles, se lo puede saltar. O puede seguir haciendo así hasta que encuentre, esta parte es la que me interesaba saber. Y esto es lo que más se ocupa. Partimos con una pirámide invertida en la que expongo el tema, a grandes rasgos, y después voy poniendo subtemas, pero siempre con subtítulos, y esto va dentro de la misma página. ¿Ya? Aquí no hacemos clic en ninguna parte, no nos vamos a ninguna otra página, a ninguna otra capa, va todo dentro de la misma página donde escribí. Y la tercera forma de escribir es con pirámides flotantes. Esto es lo que se denomina pirámides flotantes. Ahí ustedes ven que partimos con un tema en general, la exposición del tema principal del texto, pero en esta forma de escribir el lector va buscando como su propia ruta. En vez de ir haciendo scroll en la pantalla y parando en el subtema que le interesa, va haciendo clic y se va pasando a otro. Es muy parecido a lo que les mostré recién en la revista Vogue. En vez de hacer clic en una palabrita, hace clic en el subtítulo y se va a otro lugar, a otro subtema de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, en el fondo, el usuario va eligiendo su propia ruta, va creando su propia pirámide invertida, porque va viendo la información a medida que para él es importante. Esto también tiene que ver mucho con la diagramación, porque obviamente ustedes uno en el Word no puede llegar y escribir y saltarse a otra página de Word. No, eso se hace con otro tipo de programas, pero uno tiene que tener claro cuando va a enfocar un tema, cuando va a escribir sobre algo, si lo va a escribir todo junto, si lo va a escribir con subtítulos, o si lo va a separar en subtemas para que sean algunas pirámides flotantes dentro de esta nota que uno va escribiendo. El contenido de valor. ¿Han escuchado hablar del contenido de valor? ¿Les han hablado en alguna otra clase del contenido de valor? En clase de creatividad, sí. Ya, ¿qué es lo que es el contenido de valor? Desde el punto de vista creativo que nos da el profe Simón, sería como la importancia o el significado que tienen las cosas, por así decirlo. La importancia. No sé si a lo mejor en la parte publicitaria puede ser, pero el contenido de valor es, bueno, sí, es más o menos la importancia, porque es un contenido que tiene que ser útil, importante para el público objetivo. ¿Va relacionado con lo que él les había dicho? Sí, ¿Sí? En el fondo sí, es un como que hay que ayudar a la gente y no tanto vender, como enseñarle, mostrarles cosas que le pueden ser útiles, cuestiones. Exactamente, es un texto que uno lo escribe no enfocándose en la venta, ni en la marca, ni en el producto en sí, ¿ya? O sea, es como una publicidad un poco escondida, porque claro, por ejemplo, puede ser que yo tenga una panadería y no voy a escribir una nota de cómo hago el pan en mi panadería, pero sí voy a poner una nota de los beneficios del pan sin gluten.
y, oh, yo vendo pan sin gluten. Entonces, claro, le explico a la gente qué beneficios tiene, pero obviamente mi marca, mi empresa también lo vende. Entonces, va de la mano. Va de la mano, pero también es una información que, por ejemplo, alguien puede buscarlo en internet y le va a aparecer la página de la panadería sin que esa persona quiera comprar pan, sino que está simplemente averiguando sobre el gluten. Entonces es un contenido útil que le puede servir a cualquier persona cuando quiere estudiar o conocer sobre algún tema. Y estos ¿Es contenidos... como un publi-reportaje? Eso mismo le iba a decir. Sí, Me sí. recuerdo como el publi. Exactamente, cuando hablamos del publi-reportaje es como eso, Hablamos sin tocar la marca directamente, pero sí tiene que ver con el producto que yo vendo. Pero exactamente, está muy relacionado con el publi-reportaje. Eso es un contenido de valor, aunque el publi-reportaje quizás es un poquito más largo. Además que el publi-reportaje está pagado por alguien y el contenido de valor, si bien no está pagado por alguien, pero sí el dueño de la marca, de la página, lo hace con su qué y es como si lo estuviera pagando. Entonces aquí dice que es un artículo con información importante, relevante para el lector y es importante que sea de calidad, ¿ya? Porque si a ustedes les ha pasado que de repente leen algo y de repente y lo comparten en redes sociales, ¿se han encontrado con algún texto así? Que dicen, oh, qué buena esta cuestión y lo comparten en sus redes sociales. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que puede pasar, entonces tiene que ser una información de calidad. El contenido de valor siempre tiene que estar muy bien, aparte de las cosas básicas que tiene que ser muy bien redactado, sin faltas de ortografía, tiene que estar muy bien investigado, porque si yo pongo cosas que no son, se nos va a venir literalmente el mundo encima en internet. Entonces tienen que estar muy seguros de lo que escriben, si van a escribir de algo, tienen que investigarlo mucho. Es cierto que ahora ya no se ocupa mucho el ir a bibliotecas y sacar los tomos de los libros, investigarlo, pero sí, si lo investigamos en internet, tenemos que estar seguros de que sea cierto, buscar, no sé, por ejemplo, cuando uno pone como dijo tal doctor, por ejemplo, o tal entendido en el tema, y si de repente uno lo sacó de un sitio que decía que esa persona era médico y quizás nunca lo fue, entonces tenemos que investigarlo mucho. Por eso el contenido de valor tiene varias características. La primera y la más importante es que tiene que ser rápida y útil. Bueno, útil ya vimos en qué sentido va, de que en el fondo es entregar un poco de educación, de que mi página no solo sea para vender, sino que también sea para entregar la información a la gente, y rápida por lo que veíamos en el PowerPoint pasado, de que si yo no lo escribo ahora, probablemente van a haber miles de personas pensando en escribir lo mismo y lo van a subir antes que yo. Entonces también tengo que tratar de desarrollar esa capacidad de escribir un texto rápidamente. Por más, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribirlo hoy día y releerlo mañana, por eso yo les di harto tiempo con su último trabajo, porque creo que es muy importante el releer los textos, porque ahí uno se da cuenta de los errores que tiene, pero lamentablemente en el mundo digital uno no puede hacer eso, porque va a haber alguien que nos va a ganar. Entonces hay que tratar de a lo mejor no escribirlo ahora y releerlo mañana, sino que escribirlo ahora, darnos una vuelta 10 minutos y de ahí poder publicarlo, porque si no, va a haber alguien más que lo publique por mí. Calidad ante todo. Esto es súper, súper importante. Yo se los comenté en la primera evaluación que tuvimos, que toda la información que uno publica en internet tiene que ser propia y bien investigada, no copiada. No me refiero a que uno no investigue dentro del mismo internet, porque internet tiene un mundo de cosas para poder leer, que sería una estupidez que yo les dijera vayan a la biblioteca y busquen la información, porque eso ya no se ocupa.
Pero lo que no puede pasar es que se copie. Que se copie textualmente. A todos nos ha pasado que leemos un texto y nos parece pero genial, que uno lo copiaría completito porque en realidad está tan bien escrito, se entiende tan bien que me encantaría haberlo escrito yo, pero no lo escribí yo. Entonces lo que tengo que hacer es redactarlo, tomar esa información, investigar que sea así, en el fondo chequearla de que esté bien, de que sea cierta, porque no solamente los medios más pequeñitos o las páginas más pequeñitas pueden cometer errores o tener cosas que no sean ciertas, sino que los grandes medios también chamullean por ahí. Entonces, primero que todo, chequearlo, y aunque esté muy bien escrito y nos parezca maravilloso, no podemos copiarlo textualmente. Tenemos que tomar esa información y redactarla con nuestras propias palabras, no cambiando una o dos palabras, porque si no, eso igual se nota. Y eso más que se note, a lo mejor para mí, se nota porque aquí es lo que yo les hablaba. Porque Google es mucho más inteligente de lo que creemos, y Google detecta textos que están copiados de una página a otra. Google también tiene una herramienta en la que yo puedo como escanear trabajos y ver si está copiado de internet. Entonces, de esa misma manera es que Google se da cuenta cuando un artículo está copiado desde otra web y penaliza. Penaliza en el SEO, en el posicionamiento orgánico. Entonces, a lo mejor yo voy a perder el tiempo escribiendo, buscando información de aquí y de allá, pego un párrafo de un lado que me pareció súper lindo, pego un párrafo de otro lado que me parece que pega súper bien, y como no son los mismos, están de lados distintos, no importa. Pero Google se da cuenta de eso y lo que hace es penalizar y no te deja ir como escalando en los lugares del posicionamiento. Y lo otro es que puede provocar una crisis de reputación del medio, porque puede ser que alguien los encare o encare al medio en el fondo y te diga, mira, esta información no es tuya, esto fue sacado de acá, o diga, yo lo hice, etcétera, y se te meten en un tremendo lío. Entonces, en el fondo, va a ser trabajo perdido, mejor demorarse un poquito más, pero que sea texto propio de ustedes. Veracidad del contenido va un poco relacionado con el anterior, y es que siempre debemos chequear lo que publicamos. Si se citan fuentes, tenemos que comprobar que estas fuentes sean fiables, porque yo puedo inventar, como dijo la epidemióloga Stephanie Mesa, y nunca fui epidemióloga. Entonces, uno puede llegar y escribir cualquier tontera, y si nadie lo chequea, queda ahí, y después probablemente se transforme en una fake news. Entonces, tienen que chequearlo, porque si alguien se da cuenta que lo que ustedes escribieron está mal, lo que dice ahí no es correcto, la gente por internet encara mucho. Como el internet no significa ir y dar la cara con la persona, si ustedes se dan cuenta, las redes sociales están llenas de peleas, o llenas de gente reclamándole a las empresas, a distintas marcas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ya sea que ustedes trabajen para una marca, para una empresa, o que ustedes trabajen para su propio emprendimiento, porque tienen que cuidar su emprendimiento, ustedes son su propio capital, entonces tienen que cuidarlo con estos puntos que yo les estoy dando. La extensión de los artículos. Esta es la extensión máxima. No tiene que tener más de 600 palabras, ni más de 8 párrafos, ni más de 3000 caracteres con espacios. O sea, están todas las fórmulas para que ustedes los cuenten como quieran. Si bien no hay determinado un mínimo de palabras para un artículo de un contenido de valor, obviamente si estoy escribiendo un artículo no puede ser de 2 párrafos, porque eso, ¿qué me aporta? Nada, excepto que en esos 2 párrafos estén descubriendo el fuego de nuevo y sea muy, muy, muy interesante. Pero en general es como el promedio de eso. No sé, 4 párrafos en lo general, si es algo más largo, 8 párrafos. Pero en general, 4 o 5 párrafos es como lo usual que se estila para este tipo de textos.
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Bueno, seguimos. La estructura básica de un artículo debe tener. Ojo que con la estructura básica me refiero a la estructura básica de un artículo de una temática X y no de una noticia, porque la noticia siempre tiene que tener la estructura de la pirámide invertida, ¿ya? Entonces esta es una estructura de cuando hablamos de cualquier otro tema, no cuando es una noticia. Pues la noticia siempre tiene que ir respondiendo en el primer párrafo, las 6W, y de ahí ir desglosando hacia abajo. Entonces, esto en el fondo es como cuando uno no sabe por dónde partir al escribir de cualquier tema, estas son como un poco unos tips. Primero, igual esto es como bien conocido que todo el mundo escribe así, una introducción donde uno contextualiza de lo que va a hablar, introduce el tema, sin que sea algo muy largo, ni irnos mucho por las ramas, porque siempre tenemos que tener en la cabeza de que el lector digital es muy fugaz. Entonces, si ponemos una tremenda introducción con una contextualización en la que nos trasladamos hasta el Imperio Romano y nos fuimos por las ramas, se va a aburrir el lector, pues no va a entender para dónde vamos. Entonces hay que ser súper como conciso. Descripción, describir el tema, incluir los detalles, es aquí donde va como el punto más álgido de la temática, es aquí donde va la novedad, es aquí donde tiene que ir lo que puse en el título, en la descripción. Después puedo poner ventajas y desventajas o inconvenientes, ¿ya? Si es que hay, porque puede ser que sea un tema en que no tenga ventaja y desventaja, pero es una forma de ir esquematizando la estructura de estos artículos. Y la conclusión y breve opinión personal. Obviamente la breve opinión personal tiene que ser cuando sea un medio en el que se lo permita, porque hay lugares donde uno no puede decir, a lo mejor no sé, si estoy escribiendo sobre que probé tal producto y claro, tengo que dar mi opinión personal de cómo me pareció, de que si estaba bueno, si era rico, no sé, por ejemplo, cuando escriben estos especialistas que van así como de restaurante en restaurante, que ahora ya no hacen eso, por razones obvias, claro que tiene que poner su opinión personal. Si no se puede poner la opinión personal, uno pone la conclusión en la que finalmente igual incluye la opinión personal sin decir yo creo, yo pienso esto, sino que lo concluye de alguna manera. Y obviamente así como que hace un resumen de los puntos principales del texto que está escribiendo. Si hay ejemplos, si tienen buenos ejemplos, pónganlos. Si no, es mejor obviarlos, sobre todo si no son ejemplos reales, porque si ponemos ejemplos de otros países o de algo que no sea muy conocido para el público que nos está leyendo, mejor obviarse un ejemplo que no se va a entender. Si los hay y son reales y cercanos, genial. Si no, mejor obviarlos. Esto es súper importante, usar subtítulos. ¿Por qué? Porque ahí vamos como haciendo descansar la lectura, porque cuando uno lee un texto muy largo, como que se cansa. Entonces el subtítulo te da como un respiro y además hace que la persona pueda ir directo a lo que le interesa, como lo vimos en las estructuras de la pirámide invertida, de esto de ir por subtítulos, para que la gente, si no le interesa leer a lo mejor el contexto, se vaya directo a lo que le interesa más abajo. Al menos un subtítulo tiene que tener cada texto que escriban, porque si no queda como muy latero. Esto es lo último. Precauciones al publicar. Esto ya va más ligado a las redes sociales, que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Bueno, ya nos quedan 2 o 3 clases, no más que eso. Entonces, hay que tener muchas precauciones al publicar en digital. Cuando uno escribía, o por lo menos en mi caso, cuando uno escribía cosas para medios
impreso tenía la oportunidad de revisar. En cambio, en internet, en lo digital, todo lo que uno publica queda registrado, por más que se dé cuenta al segundo. Si uno se da cuenta al segundo de que tiene algún error, igual va a quedar registrado. Igual va a haber alguien que le va a sacar un pantallazo y se va a reír y va a hacer un meme después con el error. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar, aunque haya poco tiempo, siempre hay que revisar, releerlo, pasárselo al que esté al lado de uno, a que le pegue una leída para ver si tiene algún error. Esto es básico, revisar la cuenta de la cual publicas. Porque cuando uno publica para ciertos medios, hay herramientas en las que uno puede poner varias cuentas. De hecho, los que tienen sus propios emprendimientos, por ejemplo, bueno, yo ocupo más Facebook que Instagram, pero aparecen las dos cuentas juntas, o dos o tres, ¿cierto? ¿Quiénes tienen cuentas como de sus emprendimientos? Yo tengo Y te 3 cuentas. Ya, entonces, y es muy fácil cambiarse de una a otra, con un solo clic. Una vez, profe, le voy a contar una historia. Ya, Bueno, yo trabajo en esta cuestión del ámbito espiritual, el tarot y un montón de otras cosas. ujú, Y tengo mi Instagram personal, que es donde comparto estupideces que me hacen feliz. Y la cosa es que iba a compartir una historia que era con muy poca ropa, pero a mi Instagram personal. Compartí la historia y de repente la fui a revisar y la había compartido en mi Instagram laboral. Menos mal que eran como las 11:30 de la noche y la vieron 3 personas, pero fue como, wow, realmente estas personas no las conozco. En mi Instagram personal tengo súper poca gente que conozco. ujú. Y fue como la media vergüenza. Sí, pues eso suele suceder. Entonces hay que estar muy ojo con eso, porque uno en una sola aplicación puede tener muchas cuentas y pueden suceder errores como este. Yo les puse aquí unos ejemplos. Imagínense este pobre community manager de Adidas Colombia. Seguramente él estaba desde su cuenta personal, se puso a alegar si no le gusta la nueva camiseta de la Fútbol Club F, no sé qué significa FCF, Selección Col, debe ser la selección colombiana, pues no compren manada de descerebrados. Colombia está llena de criticones. Imagínense el reto que le debe haber llegado a ese gallo. ¿Por qué? Simplemente porque no revisó bien de cuál cuenta estaba publicando, le pasó lo mismo que le pasó a Francisco, publicó en la cuenta laboral y no en la personal. Aquí, esta community de Volkswagen de México estaba idiotísima, además le faltó un tilde ahí, y seguramente ella quería decirlo desde su Instagram, esto es Instagram personal, sí, y se equivocó y lo puso en laboral también. Si es que no les costó la pega, los deben haber retado mucho. Y este último de la Armada Española pensaba que estaba hablando desde su cuenta personal y resulta que era la cuenta del trabajo. Entonces siempre tienen que revisar muy bien lo que publican para que no les pase lo que les pasó a estas personas, lo que le pasó a Francisco. Y tienen que recordar que toda la información que publicamos en redes sociales, por más de que uno tenga, no sé, el Instagram privado, el Facebook solamente con gente conocida, de una u otra manera, Internet igual es público. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque depende de lo que nosotros publiquemos en ella, la impresión que causamos en las personas. Por ejemplo, en el caso de Francisco, tú eres tu empresa en el fondo, tú eres el que presta un servicio, si lo podemos llamar así. Entonces, también tienes que cuidar mucho cómo te ves tú como persona, porque, claro, si uno dice voy a ir, no sé, al psicólogo y resulta que el psicólogo en su cuenta institucional, claro, tiene llenos de artículos súper interesantes, pero en su cuenta personal, por X motivo, uno llega a ver la cuenta personal porque siempre ustedes saben que existe el amigo del amigo del amigo del amigo,
y que lo tiene en su cuenta personal, y resulta que mi psicólogo escribe puras cabezas de pescado, da unas opiniones pero terribles, sube unas fotos que dejan mucho que desear. ¿Qué pasa? Uno como que ya le pierde un poco la credibilidad. Sí, po, se pierde credibilidad. Ujú. Entonces hay que Igual, tener... profe, ¿Sí? es un tema. Yo creo que a mí me pasa mucho que como que trato de ser lo más auténtico posible porque generalmente es lo que promuevo con mi trabajo, más que la perfección, como que promuevo la libertad. No, Entonces, claro. pero es cuático, pues, porque no es fácil transmitir ese mensaje y que la gente lo asocie como al bienestar espiritual. Ujú. Claro, es que depende también de la persona, de la institución para la que uno trabaje. Por ejemplo, no sé, pues si uno trabajara para el gobierno, uno tiene que, le guste o no, cuidarse mucho de lo que escribe en redes sociales, porque si yo no trabajo para el gobierno, pero si yo trabajara para el gobierno, dejo de ser Stephanie Mesa, sino que soy la trabajadora del gobierno de Chile. Y la trabajadora del gobierno de Chile fue la que publicó X cosas. Entonces, las redes sociales son peligrosas. No peligrosas en el sentido terrible, pero sí, de una u otra manera, todas las cosas se saben en algún minuto, entonces uno tiene que tener cuidado, pero tal como dice Francisco, va muy, muy de mano también con la identidad de lo que uno esté trabajando, de la marca con la que uno esté trabajando. Hay marcas, por ejemplo, que son más light y que de repente si un community manager se manda una embarrada como la que vimos, por ejemplo, en Adidas Colombia, puede ser que incluso se lo tomen para la chacota, pero depende de la personalidad que tenga la marca, porque si es una marca como más chacotera o más relajada, puede ser, pero una marca seria no va a permitir eso. O va a tratar en el fondo de sacarse los pillos, que fue un error, que le hackearon la cuenta quizás, etcétera, etcétera, y no va a dejar pasar ese tipo de errores. Entonces también tiene que ver un poco con la identidad de su marca, de su trabajo. Otro de las precauciones al publicar que hay que tener es con los haters. Los haters supongo que saben lo que son más jóvenes que yo, así que debían saberlo, ¿cierto? Sí, sí sabemos. O por lo menos yo. ¿Sí? Bueno, para que lo pongamos en contexto, igual puse la definición aquí, que viene del inglés, hate, odio, entonces yo lo traduciría como los odiosos, ¿ya? Porque se dedican a atacar y a reclamar constantemente por redes sociales. Y hay que tener mucha precaución con ellos cuando uno se encuentra con algún hater en la red social o en la página o en el sitio en el que uno esté trabajando o esté escribiendo. Entonces, ¿cómo hay que tratar con ellos? Tenemos que meternos en la cabeza, primero que todo, que ellos lo que están tratando de hacer es de dejar mal al sitio, ¿ya? Entonces, hay que tratar de responderles con argumentos, siempre buscar argumentos para responderles, pero sobre todo responder de forma respetuosa y no en el mismo estilo que el hater esté hablando. Esto en palabras sencillas es como morderse la lengua, o en este caso sería morderse los dedos, porque a lo mejor a uno le darían ganas de escribirle cualquier tontera si es alguien que está odiando mucho, pero hay que ser respetuosa. No sé si alguna vez alguno ha reclamado por red social a alguna marca. ¿Ha reclamado? No a alguna marca, sino a las publicaciones que hacen páginas de Instagram. ¿Ya? ¿Y te respondieron algo? ¿No? No, nada. Nada, sí. Ya, esa tampoco es una buena técnica, el no responder nada no puede ser, siempre hay que responder algo. O sea, yo he reclamado un par de veces algunas marcas o algo por el estilo, y al final uno queda más picado, porque es típico que responden así como, estimada Stephanie, lamentamos mucho los inconvenientes que están pasando.
No sé si han leído algo así, pero a mí me ha pasado un par de veces, y a uno lo dejan como así, que no puede seguir alegando porque la marca o la persona que escribió le responde tan cortésmente que uno no puede seguir peleando. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Responderle respetuosamente, aunque cueste, y derivarlos al inbox. Siempre. Siempre al inbox, porque hay que evitar esto del... así como de formar el cagüineo público, de dejar la pelea ahí en la conversación en el hilo. No, pasarlo siempre al inbox. Te enviaremos detalles a tu inbox, envíanos, no sé, tu número de cliente al inbox, siempre tratar de pasarlos al inbox. ¿Para qué? Para bajarle un poco el perfil a estos reclamos. Yo de repente veo los reclamos en las páginas de líneas aéreas, sobre todo ahora. Métanse a las páginas de líneas aéreas o en las redes sociales de líneas aéreas y se ve mucho esto, de que la gente así pone unos textos enormes reclamando y la línea aérea responde, primero que todo, cuando tiene que responder lo hace con argumentos de peso, no con cualquier tontera, y generalmente lo derivan al inbox porque ahí igual uno tiene que seguir en la misma tónica de ser muy respetuosa, pero ya en el fondo nos sacamos la polémica encima y no siguen peleando públicamente. Si nos En cuestionan, Twitter igual, en Twitter se ve harto. En Twitter pasa mucho, pero ¿te has fijado que las marcas responden de esta manera, así muy cortésmente, Sí. casi como que fuera una respuesta Sí, automática? Ah, pero ni respondan después tampoco. Pucha, esa es Bueno, una... a mí me ¿Qué? pasó que no, con el Banco Estado. Nunca me contestaron los buenos, ni Nada. nada. Pucha, que Banco Estado tiene una muy mala atención al cliente. Entonces, Sí, hay que tratar de no seguir ese ejemplo, ya sea que sea una empresa pequeñita o una grande como el Banco Estado, siempre tienen que practicar el responderle al cliente, por más que esté enojado, o Profe, yo tengo responderle a una un pregunta hater. Dígame. pero para la Vivi. Es que como la Vivi tiene como, trabaja con temas de sex shop y cuestiones, Sí, pues. ¿alguna vez no le han comentado cosas así o como sé de repente gente conservadora? no, es que yo mis redes, mi Instagram o mi Facebook, por ejemplo, lo tengo tan botado que, que no me han comentado nada. Tienes que Ni bueno ni aprovechar, malo. tienes que aprovechar que estás estudiando esto y empezar a retomarlo, porque además las ventas online, yo creo que no solamente ahora, sino que van a seguir disparándose porque se va a transformar en una forma de compra de las personas. Así que deberías aprovecharlo, Vivi. Sí, lo he pensado mucho, pero Sí. no sé. Bueno, supongo que debe ser difícil también conseguir los productos, si no se puede comprar en ninguna parte. Sí, porque yo iba a comprar a Santiago aparte. Y, Sí, ese es un tema. y aprovechaba de quedarme en Santiago y todo, entonces aprovechaba de comprar no solo eso, tampoco porque yo también vendo joyas, entonces también aprovechaba de comprar Así ahí todo joyas. el tour. Sí, hacía todo de una. Entonces ahora tener que estar comprando como por envío y pagando envío y todo eso me da como Sí. lata, la verdad. Entonces como que ya tengo todo tirado. Todo ahí como Sí, yo siento igual como que esta época es bien como lejos. media stand-by, porque uno como que trata de hacer cosas, pero cuesta el doble, el triple de lo que costaba antes. Sí, aparte que el tema de ir yo iba a dejar los productos, yo vivo cerca del centro, entonces, por ejemplo, me juntaba con personas acá en el centro, personas que aprovechaban de hacer sus trámites y aprovechaba de juntarme y les pasaba las cosas y cosas así, po. Pero Claro. ahora que no, tampoco la gente quiere mucho pagar envíos, por ejemplo, entonces como que tengo todo ahí medio en esta. Sí, pues es complicado. Tengo como página en internet, por ejemplo, para hacer como envíos y todas esas cosas. Por eso como que tengo todo como medio congelado. Sí, eso es verdad, pasa con muchos emprendimientos que no pueden surtirse
de los elementos básicos para poder seguir, además que es todo un tema, esto de comprar por internet y depositar y esperando que te lo envíen. Aún yo lo veo como comprador. En tu Sí. caso, tú, claro, tratáis de darle la tranquilidad al comprador, pero el comprador no te conoce. Entonces es complicado. Por eso es importante que a lo mejor tus redes sociales las muevas un poco, a lo mejor con contenido, con, con contenidos que no tengan que ver con ventas Sí, directamente. Sí. Bueno, eso pasa cuando hay que responderle a los haters. En el caso de Viviana podría haber gente que respondiera, que escribiera tonteras también por el producto en sí. Entonces, también podría ser una forma, responderles de una forma inteligente. Hay marcas que son más irónicas y Vivi podría ocupar ese estilo. Por ejemplo, como lo ocupa la RAE. No sé si leyeron, ¿alguien vio este comentario de la RAE? ¿Alguien lo vio cuando salió en su momento, no? ¿O es que yo soy muy fan de la RAE? Yo no lo he visto. Mira, la RAE, RAE Informa es una página de Twitter en la que la gente le hace preguntas, pero esta persona le hizo una pregunta, obviamente como agarrándolos para el chuleteo, porque le pone, hola RAE Informa, tengo un dilema, estoy hablando con mi peor es nada, JPG Music, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por tu atención. Entonces, la RAE le responde con argumentos muy sólidos, pero también de manera muy irónica, porque le dice, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla, listo, lista, y otros de una sola terminación válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil. Entonces, sin agarrarse con la Maravillosa persona, jugada. ¿ah? Maravillosa jugada. Claro, entonces sin agarrarse con esa persona, le responde con argumentos sólidos y de una manera irónica le dice que es, de una manera no directa, le dice que es una imbécil por hacer ese tipo de preguntas. Entonces, esa es la forma en la que ustedes tienen que empezar a manejarse cuando escriben para sus emprendimientos, si llegan a trabajar para alguna marca, conocer el estilo, la personalidad de esa marca y saber cómo responderle a los haters para no terminar estresándose, porque uno después puede terminar estresándose cuando hay gente que, imagínate, yo me imagino a los communities de LAN, que deben tener pero reclamos todos los días, de que no llegó el avión, de que no me devolvieron la plata. Entonces, para no volverse loco, hay que ocupar esto de responder cortésmente o responder irónicamente, dependiendo de la marca con la que estemos trabajando. Profe, puedo hacer la misma consulta que me hizo el Pancho, pero hacérsela de vuelta. Pancho, ¿a ti nunca te han dicho nada así? Sí, caleta. Caleta. Al principio, cuando partí el año 2015 con trabajo en redes sociales, yo súper embalado, así como dándolo todo, haciendo publicaciones, eventos, fotos, y de repente me pasó que tenía otro Facebook antes que tuvo muchos me gustas, pero después no le pude cambiar el nombre, tenía un nombre súper extraño y no se lo pude cambiar, entonces lo deseché. Pero en ese Facebook, sí, pues aparecía gente, sobre todo gente cristiano, quizás un poco fanático. Bueno, yo creo que eran fanáticos por los comentarios que me hacían, que me iba a ir al infierno, que el tarot no era de Dios y me ponían versículos de la Biblia. No, pero yo creo que aprendí mucho de la Biblia con los comentarios de estas personas. Y al principio yo me sentía súper mal porque había gente violenta, así, muy violenta. Y gente también porque decía, oh, estos puros chantas y mentirosos que quieren robarle la plata a la gente, y yo me sentía peor. Y a veces respondía, les pedía ayuda a amigos, amigas, y de repente, en el año 2017, ya 2 años después, descubrí que había un maravilloso botón que decía bloquear.
Y de ahí nunca más hater porque apretaba a bloquear y seguía con mis cosas y no estaba ni ahí ni con responderle ni nada. ¿Y cómo respondía yo al principio? Pesadamente, irónicamente. Puta, no, ¿Te me enojaba, pero trataba de decir, acá tenemos como libertad de expresión, está súper bien que tú seas cristiano, pero este no es un espacio para gente cristiana. Creo que hay Facebook, hay páginas, hay pastores que tienen Instagram, y ahí tú puedes ir y ver información cristiana, pero este no es una página cristiana. A Igual te veces yo era más mordían los dedos. Sí, no, nunca respondí alguna estupidez o algo así como violento, pero ganas no me faltaron, No, claramente. eso pasa, eso pasa. Hay que tener en claro que las redes sociales es un lugar en donde la gente no da la cara. Uno es súper fácil escribir del celular o del computador, sobre todo ahora que uno tiene más tiempo y gente aburrida no falta. Entonces no hay que calentarse la cabeza con ese tipo de cosas, pero yo creo que aquí, en el último punto que le había puesto, el último recurso es el bloqueo. O sea, primero hay que tratar de responderles, porque si no pasa lo que dijo la Bibi, que dice que le escribió a Banco Estado se hizo el loco y jamás respondió. Entonces después dicen, ¿para qué les sirven las redes sociales si no la red social sirve para estar en comunicación con los clientes o con el público o con los lectores? Si esta página, este sitio, esta marca nunca responde, entonces ¿para qué tiene redes sociales? Entonces, primero hay que tratar de irse por la buena, derivarlo al inbox, responder respetuosamente como lo hacía Francisco, aunque le costara, porque a todos nos cuesta cuando alguien nos critica en todo ámbito de la vida, pero hay que como que respirar y tratar de responder lo que corresponde como lo políticamente correcto, aunque queramos mandarlo a la punta del cerro, pero por lo menos si estamos en un trabajo, en un emprendimiento, tenemos que ir creando nuestra marca, y lo peor que puede hacer una marca, sobre todo si es nueva, no responderle nunca a, a la gente que se comunica con ellos, si no pierden un poco de credibilidad de que la red social está hecha para la comunicación si no se comunica. Pero si uno no le contesta a una persona que insulte o no sé, que ponga algo malo y uno no le contesta Es nada. que a lo mejor nada yo no lo recomendaría. Yo creo que es mejor poner un sin comentarios, por ejemplo. El sin comentarios también deja a la persona que está enojada como molesto, pero sabe que lo leíste. Sabe que te diste cuenta que lo escribió. Tienes que tratar de responderle algo irónico, pero relacionado con el tema. A mí Claro. siempre me funciona. Sí, yo creo que es lo mejor, bueno, dependiendo de la marca, porque hay marcas que no permiten esa como ironía, son como marcas más cuadradas, aunque generalmente yo encuentro que las marcas como que se están soltando un poco y están dejando de ser tan estructuradas con esto de las redes sociales y se ocupa harto eso de la ironía o de reírse de uno mismo, que yo creo que es la mejor técnica para tratar a los haters, porque si no uno se termina volviendo loco tratando de pelear con ellos. ¿Cómo se llama esa función, profe, dentro de una organización, los que responden comentarios? Se supone que son community manager. Son los community managers los que responden las redes sociales. O sea, ustedes, Ya, por profe. ejemplo, Gracias. ustedes cuando sean comunicadores digitales también van a poder trabajar en eso, porque van a saber redactar bien, van a manejarse en temas digitales, y el community manager es como un puesto, un cargo que se creó sin que existiera todavía la carrera. Entonces, como que varios profesionales pueden estar en ese cargo. Siempre y cuando sepan manejar las redes sociales, no habría problema. Ya, chiquillos, esto es la materia que tenemos por hoy. Pero como siempre, hay un ejercicio en clases. Bastián, mándemelo. No se quede atrasado ya. No, si lo voy a hacer al tiro. No creo que me vuelva a pasar lo mismo. Sí, porque después es peor hacer todo junto. Además que Sí, esta es la clase 14. Nosotros tenemos 17 clases por calendario este semestre. La 15 y la 16
son clases como esta, pero la 17 es la clase en la que me van a tener que exponer, que todavía no lo hemos conversado bien con Rocío y con Simón, pero es el trabajo final. Entonces son este trabajo, el de la clase 15 y el de la clase 16. Solo son 3 ejercicios en clase. ¿Ya? Entonces si les falta uno, ya se va a notar harto, porque probablemente les va a dar como un 4 o 5, no he sacado bien el porcentaje, pero se les va a notar harto. Entonces, mándenme los trabajitos. Y el trabajo de hoy, el ejercicio de hoy, consiste en elegir una noticia larga. Una noticia larga la puse entre comillas porque decir esto es largo o es corto es súper subjetivo, pero para definirles lo que me refiero con noticia larga, es una noticia que sea de una plana del diario. Ya que cuando lo vean en el papel digital sea de una plana. Yo hubiese preferido que fuera el Mercurio de Valparaíso, pero me llevé la sorpresa que el Mercurio de Valparaíso ya no se puede leer en internet. No sé si ustedes han visto eso. Hay que suscribirse. Hay que suscribirse ahora para leer el digital, Sí. así que lamentablemente no puede ser del Mercurio de Valparaíso. Me hubiese gustado que hubiese sido el Mercurio de Valparaíso porque son noticias que nos competen más a todos, pero no se puede porque habría que suscribirse. Entonces, una noticia larga puede ser de La Tercera o de LUN, y ustedes la redactan para generar una nota orientada a la lectura digital, o sea, a todo lo que vimos hoy. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes repetirme las instrucciones, profe? Está ahí en la pantalla en todo caso, que es elegir una noticia larga de La Tercera o de LUN y generar una nota orientada a la lectura digital. O sea, que tenga todo lo que pasamos hoy día. Probablemente acortarla, porque una nota larga es de una plana completa del diario. Entonces, esto es más enfocado a lo digital, pensando en el público del medio al que lo saquen. Entonces, ustedes me sacan un pantallazo de la noticia que quieran ocupar y la transforman a todo lo que vimos hoy. Ok. ¿Ya? Gracias. De nada. Miren, son las 8. A las 9, o es muy poquito tiempo. Está bien a las 9. ¿Está bien a las 9? Ya, a las ¿Puede ser un 9. poco más de tiempo? A ver, hagamos otra cosa. ¿Les parece si paso lista de inmediato y les dejo que me manden el trabajo, el ejercicio hasta las 10 al correo? Ya. ¿Ya? Ok. Sí, me parece bien. Ya, hagamos eso mejor. Entonces yo voy a salir aquí de la pantalla, me voy a meter a la página de la intranet. No la tenía abierta. Por mientras ustedes busquen su noticia. Asistencia. Ya, voy a pasar lista entonces. Catalina, ¿está por ahí? Presente. Perfecto. Diego, Presente, profesora. súper. Brian Arce, ¿me dijo presente o no? Sí. Ah, se escucha muy mal, pero ya te vi, Brian. Brian está presente. Daniel. ¿Daniel está por ahí? No lo veo. No lo veo a Daniel. Pero sí está, profe.
¿Está conectado? O sea, participó igual, pero ahora no se ve, pero sí A lo está. mejor se cayó. ¿John está? Estuvo calladito hoy día, John. Aquí estoy, profe. Hola, John, no lo había No, escuchado. no, y tenía problemas ahí con la energía. Hace poco llegó, Ah, entonces yo, recién me conecté. igual la clase queda grabada y yo la subo al Drive y a YouTube, así que después le puede echar una miradita. Ya, profe, vale, gracias. De nada. Francisco también está ahí. Sí, ¿Sí? profe, acá estoy. Perfecto. Felipe también está por ahí, el gatito. Presente. Roberto no lo vi de nuevo. Patricio, Acá estoy. perfecto. Viviana también estaba por ahí, Viviana. Está calladita ahora. Aquí estoy. Perfecto. Bastián también está. Profe, aquí. Y Rodrigo no. Ya, chiquillos, ya les pasé la lista entonces y hagámoslo así para que trabajen. Ahí está Daniel tratando de entrar de nuevo. Ya quedó presente Daniel, por si acaso. Entonces a las 10 espero que me manden sus ejercicios y yo les voy a mandar el fin de semana las notas de su segunda evaluación, que están bastante mejores que las primeras, así que los felicito anticipadamente. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Espero sus Gracias. ejercicios entonces a las 10 de la noche en mi correo para que trabajen con más tranquilidad. Ya, gracias, profe. Profe, me puso presente. De nada, ya, Usted lo va a chiquillos. subir al Drive, ¿cierto? Sí, voy a esperar que se Ya, perfecto. convierta y la subo al Drive. Y en todo caso, Bueno. el PowerPoint lo subo al tiro al Drive. Ok, gracias, profe. Nos Ya, vemos. de nada. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Gracias. Estamos hablando, Gracias, cualquier cosa me escriben. Ya, gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, chiquillos. Chao.